Xa tiñamos tempo que non contábamos nos micrófonos de Efervesciencia con José Edelstein. Moi boas tardes, José. Que tal? Buenas tardes. Como estás, Manuel? Moi ben. E ademais estamos encantados de que cada vez que veñas a Efervesciencia capturas a colegas teus que andan por visita por Galicia, como é o caso de Jorge Zarelli. Moi boas tardes. Hola, que tal? Como estás? Originario de Chile, pero seica que tes avós gallegos. Alá en Chile es gallego. Mi abuelo era gallego, sí. E de onde? De Marín. De Marín. Temos que dicir que vimos de coñecer a resolución do Comité Nobel de Física. Todas as apostas apuntaban a LIGO, e así foi. Sí, bueno, era más o menos previsible que ante un descubrimiento que bueno, marca un punto de inflexión en la historia de la astronomía, se reconociera rápidamente como con el premio Nobel. Por poñer antecedentes, LIGO é ese gran experimento que detectou por primeira vez as ondas gravitacionais das que falamos en Efervesciencia, que abren os ollos a un novo tipo de astronomía. Un novo tipo de astronomía que somos quen de ver, de escoitar, de detectar, como quen di, uns fenómenos que ata agora sabíamos que aí estaban, sabíamos que o señor Einstein hai un século dixo que estaban aí, pero ata o de agora non tiñamos a tecnoloxía abonda para seren detectados. As primeiras deteccións de ondas gravitacionais por LIGO foi por fusións de buratos negros. E os buratos negros é precisamente a especialidade do noso convidado, de Jorge Zanelli. Efectivamente, el que hayan sido posible detectar estas ondas gravitacionales es debido a que existen estas soluciones de agujero negro que fueron predichas también hace 100 años, cuya existencia directa se vino a establecer hace muy poco, pero que nunca se había visto justamente la fusión de dos agujeros negros, que es lo que revelan estas ondas gravitacionales en este caso. Os buratos negros, na historia da ciencia, primeiramente foron un obxeto matemático. Foron algo que daban as fórmulas e que a xente que vía o que daban as fórmulas dicía se isto é certo, é algo totalmente diferente ao que coñecemos. E se pasou de obxeto matemático agora a obxeto real. Como foi ese camiño? Bueno, fue un camino bastante lento. Pasó mucho tiempo desde el descubrimiento matemático de la solución por un matemático alemán, Karl Kruskal, Schwarzschild, estaba en una... De nome ese que ten... ¿Cantas consonantes ten este Schwarzschild nome? Tiene 12 consonantes y 2 vocales o algo así. Que era un voluntario en la Primera Guerra Mundial y trabajando en una trinchera descubrió la solución matemática a este problema, a esta ecuación de Einstein, y propuso que esta solución debía corresponder a una configuración del espacio-tiempo. Y pasaron muchos años, pasaron como 20 años hasta que hubo otros físicos que demostraron que eso efectivamente podía llegar a ocurrir si una estrella colapsaba, si una estrella se le acababa el combustible nuclear. Y al apagarse colapsaba a un objeto muy compacto y tal vez podía llegar a ser un agujero negro. Después de esos 20 años hubo un gran silencio, durante mucho tiempo no se supo si es que esto realmente iba a ocurrir o podría ocurrir, hasta los años 70 más o menos, que se descubrieron algunas fuentes muy intensas de rayos X que podían corresponder a agujeros negros que estaban succionando grandes cantidades de gas. Pero la detección directa de un agujero negro, o sea, la observación a través de un telescopio de un objeto de esa densidad y esa característica, se vino a tener en los años 90, a comienzos de la década del 90. Y la verificación de que estos objetos al colapsar pueden producir grandes cantidades de ondas gravitacionales es reciente, del año pasado. E ademais, o que é curioso cos buratos negros é que a palabra xa forma parte do vocabulario cotiá, que todos sabemos, coloquialmente, podemos empregar o que é un burato negro, podemos dicir, fun unha oficina do xefe, caín dentro do burato negro, tardei 3 horas en sair. Todos o entendemos, e non nos choca na linguaxe. Non nos choca, pero probablemente non saibamos moi ben o que é un burato negro. Sí, de hecho del agujero negro no podría salir, así que cuando sales de la oficina del jefe es que no has entrado en un agujero negro. Pero no, claro, es un concepto que lleva mucho tiempo, bueno, yo creo que produce fascinación en el imaginario popular, la existencia de algo que
que por una parte lo que la gente imagina en general es como si fuera una especie de gran succionadora que está en algunos lugares del universo, y imagen que no es correcta, porque en realidad un agujero negro en general tiene una gran masa y atrae debido a esa masa, pero al igual que ocurre con la masa del Sol, que también es enorme, simplemente los objetos pueden orbitar en torno al agujero negro y solo son succionados si atraviesan esta superficie de último retorno, digamos, de no retorno, que rodea a todos los agujeros negros. De feito, os buratos negros astronómicos se miden polas masas solares, polo seu peso. Claro. Su peso, vamos a decir, pola súa masa, vamos a decirlo ben. Sí. Bueno, una de las detecciones creo que más claras de agujeros negros es justamente el de nuestro propio Bestia. Tenemos en el centro de la Vía Láctea un agujero negro que se llama Sagitario A estrella, por razones históricas que no vienen mucho al caso, y hace ya 25 años aproximadamente que se observa con mucho detalle las estrellas que orbitan en torno a este punto, y se observan unas 200 estrellas. Una de ellas ya dio toda la órbita completa, así que se la ha visto dar una vuelta en elipse, como describe la teoría de la gravitación, y cuando se busca el objeto que está en el foco de la elipse, que es lo que indica la teoría que debería estar el cuerpo que atrae esa estrella, no se ve nada, absolutamente nada, y cuando se calcula la masa de ese objeto se ve que es más de 4 millones de veces la masa del Sol. Pocas dudas caben de que se trata de un agujero negro. Aunque las hay algunas dudas. Hay gente que postula la posibilidad de que sea materia oscura. Bueno, yo he hablado con algunos de estos investigadores y aparentemente no se puede descartar del todo ciertos modelos de materia oscura que podrían explicar lo mismo. A materia oscura que conforma unha parte sustancial polo que sabemos agora do universo, coido a materia oscura daba polo 20 e pico por cento, era 20... Sí. 25%. 25% de contenido energético do universo. Ahora, la materia oscura realmente es una manera de hablar de algo que no entendemos. En mi opinión, es un pedazo de la física que todavía no sabemos. Lo oscuro en la materia oscura es nuestro conocimiento. Puede ser que en el futuro no hablemos de materia oscura como hablamos hoy día de agujeros negros. Puede ser que no exista la materia oscura, que sea una mala manera de entender lo que está pasando. La verdad que no se sabe. Y puede ser que también la materia oscura sea, como dice José, que esa especie de agujero negro que hay en el centro de la galaxia sea un objeto constituido de algo que tampoco entendemos muy bien qué se trata. Pero, sin embargo, a diferencia de la materia oscura, sabemos muy bien cómo funcionan los agujeros negros. De agujeros negros se sabe muy bien su formación, su estructura, lo que pasa alrededor de ellos, y es lo que se ha ido demostrando con las observaciones recientes. No solamente por el movimiento de estrellas en torno a ellos, sino que por lo que pasa cuando succionan gas, qué tipo de radiación emiten, y finalmente el asunto del colapso de dos agujeros negros que chocan y que producen un patrón de emisión de ondas gravitacionales, que es justamente lo que se detectó ahora. De manera que se confirma todo lo que ya se sabía o teóricamente se conocía sobre agujeros negros. En el caso de la materia oscura hay tantas teorías como opiniones pueden haber. Sí, eso es cierto, pero igual a mí me gustaría puntualizar que cuando se modela la materia oscura, por ejemplo, viendo las curvas de rotación de las estrellas en una galaxia, o viendo otro fenómeno que produce la materia oscura, que es el de como la luz se desvía en presencia de masa, también se desvía en presencia de la masa de materia oscura. Entonces también vemos en el cielo imágenes distorsionadas de estrellas o de cúmulos de estrellas o de galaxias que nos revelan la presencia de algo entre ellas y nosotros. Y cuando uno intenta modelar qué distribución debería tener la materia oscura para que eso ocurra, esos son modelos que no son sencillos, digamos, y que a veces funcionan muy bien, digamos. O sea, eso no es una prueba de nada, pero yo diría que cuesta imaginar que esté totalmente mal el concepto de materia oscura, porque no solo explican algo que de otro modo no podemos explicar, sino que además lo explican bastante bien, con detalles incluso cuantitativos que producen como confianza en el modelo, por así decirlo. Pero efectivamente, hasta que no se detecte la materia oscura, habrá que dejar un signo de pregunta allí. Bueno, son das cosas interesantes da ciencia, que é non o camiño onde se chega, senón como se vai facendo ese camiño. Ese camiñante fai ese camino o andar. Hai simulacións que podemos saber como se moven esas estrelas que están a carón do burato negro, como son esas órbitas, eso se puede simular. Incluso se puede decir qué pasa cuando alguien se cae dentro de un agujero negro. Se puede simular lo que va viendo uno cuando se va acercando y cuando cruza el horizonte, etcétera. O sea, Nada, bueno, no. Desde luego, no es muy recomendable para la salud. Pero sí se puede teóricamente estudiar, por ejemplo, qué ve un astronauta que se acerca a un agujero negro, cómo se ve el horizonte del agujero negro, cómo se ve esa superficie que rodea la singularidad central y
qué efectos tendría sobre, por ejemplo, la luz que pasa cerca de ahí. Y lo que la ciencia o los cálculos muestran es que se vería un borde muy brillante, que es justamente toda la luz que es atrapada por el horizonte del agujero negro y que da muchas vueltas en torno al agujero negro y finalmente llega a nuestros ojos, y lo cual produciría una especie de anillo brillante dentro que rodea la zona del agujero negro. Ahora, no se ha visto todavía eso, pero se supone que con telescopios más desarrollados a lo mejor se puede llegar incluso a resolver eso, a ver directamente eso. El problema es que el horizonte de un agujero negro es una zona muy pequeña. El horizonte es un radio, el radio del horizonte, por ejemplo, para una estrella como el Sol sería un par de kilómetros. Un par de kilómetros a la escala astrofísica es nada, es un punto. De manera que es imposible resolverlo con un telescopio normal a un agujero negro de esa masa. Pero un agujero negro de varios millones de masas solares tal vez sí. Y se espera que en algún momento se va a poder llegar a ver eso. Por ahora nos tenemos que contentar con las películas. Bueno, hay un experimento, digamos, en construcción para poder observar en particular el horizonte del agujero negro de la Vía Láctea. Este macro agujero negro que tenemos en el centro de la Vía Láctea. Es un problema técnicamente muy complejo porque por más que sea muy grande el agujero negro, está muy lejos también. Entonces, si uno se pone a pensar, el telescopio que apunta hacia allá tiene que estar muy inmóvil observando algo y la propia, por ejemplo, el propio hecho de que el telescopio tiene una cierta temperatura, está en un cuarto con una cierta temperatura, produce vibraciones y estas vibraciones impiden que uno enfoque. Entonces hay que resolver problemas técnicos, bajar la temperatura prácticamente a cero y resolver problemas técnicos que son difíciles. Que sería unha complexidade, ao mellor como LIGO, pero facendo no espacio. Claro. Y otra cosa interesante quizás de mencionar, porque no sé si para el público es obvia, es que cuando se tienen que resolver este tipo de problemas técnicos, todo lo que se llama las spin-off, la cantidad de emprendimientos que luego de ahí se pueden sacar son muchísimos, porque justamente luego siempre existe el emprendedor al que se le ocurre, si habéis conseguido resolver tal problema técnico, oye, es lo mismo que necesitamos para, por ejemplo, la tecnología Wi-Fi es un subproducto de la búsqueda de señales de los agujeros negros. ¿Ah, sí? Sí. El agujero negro emite, en realidad la radiación que emite no viene del interior del agujero negro, sino del borde. El gran problema era tratar de separar esa señal débil, presuntamente débil, del resto de las señales. Y este hombre lo que hizo fue hacer algo muy eficiente para separar una señal muy tenue del entorno. Y bueno, pero no logró detectar nunca un agujero negro hasta que a alguien se le ocurrió decir, oye, si queremos transmitir señales inalámbricas en un medio en el cual todo está lleno de ondas electromagnéticas que viajan, podríamos usar esta técnica y así surgió el Wi-Fi. A primeira cousa que preguntan ao alumno cando chega á universidade, no primeiro día de clase, non é cando son os exames, sino cal é o contrasinal do Wi-Fi. Sí. Pois eso débese á pescuda dos buratos negros, que hai unha pescuda astronómica utilizando medidas, utilizando detección, pero hai outra pescuda que é a avanzadilla do coñecemento de tratar as propiedades do burato negro, ver modelos e o que facedes os físicos teóricos e ver que implicacións teñen en todo isto. E de feito sei que hai un burato negro que leva o nome de Zanelli. Bueno, es un agujero negro de juguete, digamos. Es un ejemplo de una solución del mismo tipo de la solución que encontró Schwarzschild, pero en 2+1 dimensiones, o sea, en una superficie de 2 dimensiones más el tiempo. Lo que se puede ver es que si las leyes de la gravitación que permiten la formación de agujeros negros son las mismas que en 2 dimensiones que en 3 dimensiones. Entonces, en 2 dimensiones se puede también construir una solución como la que encontró Schwarzschild. Y por lo tanto, si es que la gravitación pudiera llevarse a ese límite, los agujeros negros podrían existir. La ventaja de estudiar esta solución es que es una solución mucho más simple, mucho más sencilla, tiene una estructura matemática tremendamente simple. Son los agujeros negros más simples que se pueden concebir, pero tienen todas las mismas propiedades, o sea, atrapan la luz, desvían las partículas que pasan cerca de ellos, se forman por colapso, tienen un horizonte, tienen todas las mismas propiedades en general que los agujeros negros y por lo tanto las cuentas, los cálculos que se pueden hacer en ellos son mucho más simples y se pueden llevar hasta el final, cosa que en el caso de agujeros negros en muchas situaciones es muy difícil realmente simular. Por eso que sirve de algo, pero es simplemente un juguete, es un modelo. Bueno, pero un modelo entonces que permite facer eses cálculos computacionais que son cálculos que supoñen que sean moi costosos en tempo, en máquinas,
Bueno, lo interesante es que justamente, para quizás remarcar un poco esto, que el profesor Zanelli con su característica modestia lo minimizó un poco, es que los agujeros negros, digamos, reales, por así decirlo, de nuestro universo son tan intratables que, por ejemplo, lo vimos con las ondas gravitacionales, hace falta, para poder ver exactamente qué es lo que uno espera, uno tiene que meterse en ordenadores y hacer una simulación de lo que ocurriría y eso arroja una curva, lo cual, bueno, si uno detecta finalmente algo que satisface, satisface lo que uno espera, uno está muy contento, pero como físicos teóricos, digamos, el entendimiento que uno tiene, que uno siente que tiene es muy pobre, porque la verdad que uno lo único que hizo es meterle al ordenador una serie de instrucciones y el ordenador nos escupió una curva y la curva funciona. Pero si queremos razonar con la solución, pensar qué le pasaría en otras circunstancias, jugar con ella un poco, como hacemos los físicos teóricos, lo ideal es poder tener soluciones analíticas que se puedan escribir en el papel, y eso es algo que se puede hacer en el caso del agujero negro que se llama BTZ, de la cual la Z es Zanelli, y es algo que justamente permite hacer análisis en el papel, analíticos, digamos, con un agujero negro que es una especie de primo lejano o cercano, según lo que uno esté mirando, de los agujeros negros reales. E a vos os físicos vos gusta xogar coas necesidades, o que facedes destes cambios de dimensións, de problemas que, bueno, nos no colexio a veces, cando facíamos xeometría era no plano, pero vos eso o conceptualizades a dimensións, incluso dimensións que non son as habituais, porque pensamos nas 3 dimensións, pero nas vosas teorías aparecen outras dimensións, e esta pregunta sempre, non? Se a realidade son esas dimensións ou esa é unha ferramenta matemática que nos ayuda a pensar? Yo creo que es las dos cosas. Es una herramienta, sin duda. Pero el concepto de dimensión es algo que estamos nosotros acostumbrados a percibirlo con nuestros desplazamientos, con nuestro cuerpo. Nos podemos mover sobre la superficie de la Tierra, podemos saltar, y por eso tenemos una aceptación de que son 3 dimensiones en el espacio. Pero es por nuestra propia limitación, si uno quiere, que no somos capaces a lo mejor de explorar otras dimensiones. Ahora, depende un poco de cómo describamos la naturaleza. Si fuéramos ciegos, probablemente pensaríamos la naturaleza de una manera distinta. O si fuéramos hormigas que se mueven solamente en 2 dimensiones, que no pueden despegarse de la superficie, pensarían que el universo o el espacio es de 2 dimensiones. Tendría una representación de la realidad distinta. Y las 3 dimensiones son una representación de la realidad, pero los matemáticos se dieron cuenta hace mucho tiempo que eso, la limitación a 3 dimensiones es un caso particular, que no necesariamente tenía que ser así. De hecho, hace mucho tiempo, incluso Kant se preguntaba si no era posible que el espacio tuviera más dimensiones, y la verdad es que lo único que nosotros sabemos es que, por ejemplo, la intensidad de un campo electromagnético, la intensidad de la luz que emite una fuente, disminuye con el cuadrado de la distancia. Y eso tiene que ver con que el espacio en que se mueve esa luz es de 3 dimensiones. Si el espacio en que se moviera fuera de otro número de dimensiones, la forma en que decaería la intensidad de la luz con la distancia sería diferente. Y eso se dio cuenta Kant hace 300 años o algo así. De manera que uno puede jugar con esto. Obviamente parece ciencia ficción o especulación, pero no es inútil. Porque la verdad es que no sabemos si es que las 3 dimensiones que nosotros percibimos son realmente la última explicación de la realidad. Podría ser que las 3 dimensiones sean algo que es solamente debido a nuestra limitación perceptiva. Por ejemplo, si soy una hormiga y me muevo en esta superficie del tapete, me daré cuenta que la superficie del tapete en realidad no es de 2 dimensiones, no es un plano, sino que está lleno de rugosidades, está constituido por filamentos, está lleno de agujeros. La estructura fina de la superficie del tapete es algo que depende de la escala en que la miramos. Si me muevo con un automóvil sobre esto, obviamente no voy a percibir toda la finura de la estructura interna. Lo mismo pasa con el espacio-tiempo. El espacio-tiempo puede ser que sea de muchas más dimensiones de las que percibimos, pero con nuestra grosera manera de percibirlo, no nos damos cuenta de eso. Entonces, si uno quiere llevar la investigación de la física a las escalas más pequeñas, por ejemplo, es necesario tal vez aceptar la posibilidad de que a lo mejor la dimensión del espacio no es 3. Me gustaría poner un ejemplo. Si uno por ejemplo, tapa algo con una tela, como una cortina, uno estaría tentado de decir que esa cortina es bidimensional porque es una superficie que está obstruyendo la visión. Sin embargo, sabemos que si es una tela, si la miráramos con lupa, veríamos que es un hilo. Finalmente es un hilo trenzado de una manera sofisticada.
Entonces uno diría, no, entonces es unidimensional porque es un hilo muy largo trenzado. Sin embargo, sabemos que si miramos más adentro todavía, vamos a ver la estructura de moléculas, de átomos y finalmente las partículas elementales. La pregunta que quizás análoga a esta que uno podría hacerse es qué pasa con el espacio o con el espacio-tiempo. Si lo empezamos a mirar con lupa, es una forma de decir metafórica, ¿no? Cada vez a escalas más pequeñas, estamos seguros de que el espacio-tiempo, o sea, la imagen que tenemos en la cabeza es que es una especie de continuo en el cual nos movemos, pero la verdad que no lo sabemos. No sabemos cómo es el espacio-tiempo. De hecho, en cierto sentido no sabemos cómo es por debajo de una escala relativamente grande, que es una décima de milímetro, digamos, la gravitación, que es la teoría del espacio-tiempo. No sabemos exactamente cómo funciona por debajo de la décima de milímetro, que es una escala que a ojo la podemos ver. Y de la décima de milímetro, digamos que sería 0,3 ceros y un 1 metros, hasta podemos empezar a agregar ceros ahí. Podemos agregar 1000 ceros, 1.000.000 de ceros, 1 billón de ceros. O sea que hay una escalera infinita, en principio, puede haberla o no, una escalera infinita hacia lo pequeño. Puede haber un límite ahí. Podría haber un límite ahí. Creo que los físicos sospechamos que hay un límite ahí y que de hecho no está tan lejos. Pero bueno, no tenemos la menor idea de qué forma tiene. Si hay un límite, ¿qué hay? Nos preguntamos qué hay, ladrillitos de espacio-tiempo de tamaño mínimo, o hay una estructura, como ocurre en la cuántica. En la cuántica, cuando uno quiere ver una partícula cualquiera, y si uno intenta enfocarse mucho en la partícula, lo que ve es en acción el principio de incertidumbre que hace que la partícula se ve como algo borroso. La partícula no está en ningún sitio específico. Podría ocurrir lo mismo con el espacio-tiempo, que cuando uno llega a un cierto tamaño, uno lo que ve es algo difuso, borroso, y de ahí para abajo no se puede ver nada. De hecho, yo diría que creo que eso es lo que pensamos los físicos teóricos. Dentro de cualquiera de las aproximaciones que hay al estudio del espacio-tiempo microscópico, creemos que más o menos algo así ocurre, pero, bueno, no estamos seguros. A realidade máis aló do que din os nosos sentidos. Tivemos o gusto de falar de todas estas cousas cos nosos convidados desta tarde, co profesor Jorge Zanelli. Moi boas tardes. Boas tardes, gracias. Desde Chile, e ademais neto de galegos, eso non hai que telo ben en conta. Como sempre, pois toda unha ledicia contar connosco outra vez con José Edelstein. Moitas grazas. Moitas gracias a ti. Temos que facer un último comentario, que é dicir en que data se fixo esta grabación na que o profesor Zanelli visitou Santiago de Compostela. Hoxe é 20 de setembro, non? 20 de setembro. E non sabíamos quen ia gañar o Premio Nobel de Física. Ou xa. Bueno.